Muy buenos días, chicos, les saluda mi Jennifer del curso de geometría. El día de hoy vamos a comenzar con el tema ángulos. Bien, una definición sencilla sería que los ángulos es una figura geométrica formada por dos rayos mediante un origen, en este caso el origen llamado vértice. Los rayos son conocidos también como los lados del ángulo. ¿Está bien? Entonces, la notación de un ángulo sería este ángulo A o B. A o B me da el ángulo alfa. Esto es igual, también puede ser B o A, el ángulo B o A con vértice O. Es lo mismo que decir que este es el ángulo alfa. De esta manera se va a denotar. Ahora, la unidad que va a medir es en grados hexagesimal. ¿Está bien? Siendo una vuelta de 360 grados. Y un grado equivale a 60 minutos. Eso tenemos que recordarlo. Un grado 60 minutos, un minuto 60 segundos, con dos palitos a la parte superior. Y también un grado o una hora es como 3600 segundos. ¿Está bien? Entonces, aquí vas a hacer un pequeño ejemplo de conversión. Tenemos 45 medio de grado. Entonces queremos convertirlo en tanto sea en horas o en minutos o segundos si tuviera. Sabemos que una hora o un grado, que es una hora, equivale a 60 minutos, ¿verdad? Entonces, esto también yo lo puedo convertir de esta manera. 45 pues 22 más un medio. ¿Está bien? Mis, ¿cómo hizo eso? Es lo mismo, es decir, 45 entre 2 al dividir, 45 entre 2 sería 22, ¿verdad? 44 sobre 1. Y si se acuerdan cuando queríamos formar una fracción impropia o una fracción mixta, el 22 iba a este lado y lo que está de residuo arriba y el divisor abajo, ¿verdad? De esta manera, y aquí la suma. 22, 2 por 22, 44. 44 más 1 se convierte en 45 medio. Es lo mismo decir 45 medio que descomponerlo de esta manera. 22 más 1 medio. Entonces, lo que yo quiero hacer es descomponerlo tal que me quede una parte entera, 22, una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Está bien? Entonces, este 22 va a ser 22 grados, 22 horas, ¿sí? Más un medio de hora. Ahora, yo quiero que se quede en horas, minutos, segundos. Pero esto, hemos dicho que un grado equivale a 60 minutos, ¿verdad? Entonces, en vez de un grado, le vamos a colocar, ¿cuánto? 60 minutos. En vez de un grado, vamos a colocar el 60 minutos. ¿Está bien? En vez de un grado, 60 minutos. Entonces, esto sí se puede dividir, chicos. 60 entre 2 es 30. Entonces, va a quedar de esta manera. Copio tal como está, 22 horas más 60 entre 2, 30 minutos. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo de decir 22 horas con 30 minutos. 22 horas con 30 minutos. De esta manera, yo hago la conversión. Vieron que acá estaba 45 medio de hora, pero lo puedo convertir de esta manera. 7 entre 4 horas. Quiero pasarle a horas, minutos y segundos, si tuviera segundos en ese paso. 17 entre 4, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo descompongo? ¿Cómo descompongo aquí una parte entera y la parte de fracción? Divido 17 entre 4, esto me da 4, ¿verdad? 16, 1. Entonces queda así de esta manera. 4 aquí, 1, el residuo aquí y el divisor aquí. De esta manera descompongo. 4 por 4, 16. 16 más 1, 17. Esto es lo mismo que decir 17 entre 4. ¿Está bien?
Entonces, descomponiéndole de esta manera, 17 entre 4, la parte entera es 4 horas más un cuarto de hora. Un cuarto de hora, ¿verdad? Entonces esto borramos. Un cuarto de hora. Y ya he dicho, chicos, una hora equivale a 60 minutos. En vez de ponerle de esta manera, una hora, vamos a ponerle 60 minutos. ¿Está bien? Y chicos, 60 minutos entre 4 es 60 entre 4, 15. Por lo tanto, queda 4 horas más 15, como está en minutos, minutos. Es lo mismo decir 4 horas con 15 minutos. De esta manera se va a descomponer. ¿Está bien? Ahora, otro ejemplo. 127 entre 25 sería 5, ¿verdad? 125 y 2. Por lo que el cociente queda a este lado más el residuo arriba y el divisor abajo. De esta manera descompuesto me va 25 por 5, 125 más 2, 127 entre 25. 127 entre 25, que es lo mismo, solamente que lo he descompuesto. Entonces, 5 grados o 5 horas más 2, 25 horas. Ahora, esta fracción yo quiero que me quede entero, pero también vamos a pasarlo en este caso a minutos, ¿está bien? Para ver si se puede seguir descomponiendo. Vamos a pasarlo a minutos. Hemos dicho que una hora equivale a 60 minutos. Y aquí tenemos 2 horas. Entonces, por lo tanto, 2 horas equivale a 120 minutos. Entonces, en vez de ponerle 2 horas, vamos a ponerle 120. 120, ¿está bien? 120 minutos. Vamos a ver esto de qué manera se puede descomponer. Aquí tiene quinta, 24, ¿verdad? Tiene quinta, 5. Entonces me queda 5 horas más 24 quinto minutos. Pero esto también a su vez, vamos a descomponerlo para que nos quede a ver en segundo. Vamos a descomponerlo de esta manera. 24 entre 5, lo mismo. 5 por 4, 20, queda 4, ¿verdad? Entonces la parte entera es el cociente, 4 más la parte fraccionaria es el residuo arriba y el divisor abajo. Entonces de esta manera, esto es lo mismo que decir 24 quintos. Entonces 24 quintos es decir que es igual a 4 minutos más 4 quintos minutos. Entonces en vez de poner 24 quintos vamos a colocar esto. En vez de decir 24 quintos vamos a colocar esto. 4 más 4 quintos, pero como todos estaban en minutos, esto va a estar en minuto y esto va a estar en minuto. Se dan cuenta que ya está entero, entero. Ahora solamente me falta que esto se convierta en entero. Habíamos dicho que un minuto equivale a ¿cuántos segundos? Un minuto equivale a 60 segundos, ¿verdad? 2 minutos, 120 segundos. 3 minutos, 180 segundos. 4 minutos, 240. Lo único que estoy haciendo es multiplicar a ambos. Por 2 aquí, por 2 aquí. 2 minutos, lo multiplico por 2 aquí. Aquí también por 2, sería 120 segundos. 3 minutos por 3, 3 minutos. Y acá 60 por 3, 180 segundos. 4 minutos por 4 equivale a 60 por 4, 240 segundos. 4 minutos equivale a 240 segundos. En vez de poner 4 minutos, le voy a colocar 240 segundos. Ahora esto ya está en segundo. Ahora, esto se puede dividir, ¿verdad? Entonces, 240 entre 5 es 48, ¿verdad? 48. 48. Entonces, en vez de poner 240 entre 5, le vamos a poner de frente 48. Acuérdense que está en segundos. 48 segundos. Entonces, esto es lo mismo que decir
127 entre 25 horas es lo mismo que decir 5 horas con 4 minutos con 48 segundos. De esa manera convertimos. ¿Está bien? Aquí hay un detalle, chicos. En la hoja teórica hay para completar. En este caso, si fuese el ángulo 60, imaginemos, 60 sería el ángulo A o B va a ser igual, lo mismo que decir B o A, y estos 60. Sencillo, ¿verdad? Si fuese 30, el ángulo 30, el ángulo A o B, o lo mismo que decir B o A, me da, en este caso, es igual a 30. Eso está para completar en la hoja teórica. Y ahora, vayamos a la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Bien, aquí, el ángulo de una bisectriz es la semirrecta que pasa por el vértice, en este caso el vértice, de un ángulo y los va a dividir en partes iguales. Si se dan cuenta, el rayo OM es una bisectriz que parte al ángulo que está aquí. Aquí había un ángulo. Viene el rayo, parte en dos partes iguales, ¿verdad? Siendo el ángulo teta aquí y el ángulo teta aquí. Entonces, dice, si OM, este rayo, es la bisectriz, entonces se va a cumplir que AOM, que es el ángulo teta, AOM, va a ser lo mismo que MOB, este ángulo. Este ángulo es lo mismo que este ángulo, eso es lo que te dice. Y esto es igual a teta. Esa es la función de la bisectriz. Ahora aquí vamos a recordar, chicos, que el ángulo recto es aquel ángulo donde se forman dos rectas perpendiculares, en este caso dos rayos perpendiculares, y va a formar un ángulo de 90 grados. Esto no olvidar. Igualmente aquí el ángulo llano, que es el ángulo de media vuelta, tiene 180 grados. Y el ángulo de una vuelta, toda una vuelta, es 360 grados. Chicos, aquí en la geometría el ángulo como máximo puede medir una vuelta entera. Puede medir 360 grados. ¿Está bien? Como máximo es una vuelta. Y ahora, aquí, ángulos agudos, clasificación de ángulos. ¿A qué se llama ángulos agudos? Ángulos agudos son aquellos ángulos que son mayores a cero, pero menores que 90. ¿Está bien? Sabemos que esto es 90, ¿verdad? Un cuarto de vuelta es 90, de esta manera, 90. Pero si dan cuenta, este ángulo, la abertura estaría aquí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si esto es 90, si está así, es menor a 90, ¿verdad? Entonces, el ángulo agudo, pues, es menor a 90. Entonces, el ángulo agudo puede ser así, 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 así. ¿Vieron? De esta manera. ¿Está bien? Un ejemplo. 30 es un ángulo agudo. ¿Por qué 30? Porque 30 es menor a 90. Si fuese 60, 60 también es un ángulo agudo porque es menor a 90. Los ángulos agudos son menores a 90, pero mayores a 0. Entonces, si fuese un ángulo así de esta manera, que mide 89,9, ¿qué ángulo sería? Sería un ángulo agudo porque 89,9 es menor a 90. Pero si fuese un ángulo de 90 grados, ya no se le llama ángulo agudo, es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, de esta manera. Entonces, ¿qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es mayor, un ángulo que es mayor a 90, mayor, ya no va a ser de esta manera ni así, sino va a ser así, mayor a 90, mayor, 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 así. Mayor pero menor a, vamos a poner aquí, menor a 180.
Hemos dicho que media vuelta es 180, ¿verdad? Este es 180. Entonces, el ángulo obtuso va a ser así, con una boquita más abierta, así, de esta manera, hasta aquí, pero no puede ser así. No llega de esta manera, porque de esta manera ya sería el ángulo llano. Entonces, el ángulo obtuso es mayor a 90, es decir, de esta manera. Si tengo un ángulo que mide 120 grados, este se le conoce como ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque 120 es mayor a 90. ¿Está bien? Otro ejemplo sería así. Este es un ángulo, por decir, 179. 179 es un ángulo obtuso. Vieron que el ángulo obtuso es más abierto y casi se asemeja a un ángulo llano, pero como 179 es menor a 180, es conocido como obtuso. ¿Está bien?